Mi ex quiso ponerme celosa en Facebook, y terminó perdiendo el trabajo por su propia culpa. Mi ex era de esos hombres que al principio parecen intensos, pero después entiendes que no era amor, era control. La primera señal llegó rapidísimo. A la primera semana ya quería decirme cómo peinarme. Luego vinieron las frases grandotas, que yo era el amor de su vida, que nunca había sentido algo así por nadie. Y después, cuando vio que me estaba agotando, cambió el discurso por amenazas. Que si algún día lo dejaba, iba a hacerse daño. Que sin mí no quería a nadie más. Y entre una cosa y otra, me fue rompiendo por completo. Me rastreaba el teléfono, controlaba con quién hablaba, opinaba sobre mis gastos, quería decidir en qué usaba mi dinero y convertía cualquier desacuerdo en una guerra absurda. Si algo no le gustaba, armaba una discusión. Si yo no cedía, dejaba de hablarme, no dormía, no me dejaba dormir y me arrastraba a noches enteras de tensión hasta que yo terminaba destrozada. Una vez hasta quiso convencerme de vender mi coche para comprarme uno más barato y con lo que sobrara ayudarle a él a tener uno mejor. Así de descarado. También usaba a sus hijos como herramienta para manipularme. Básicamente me decía que, por estar con alguien que tenía hijos, yo tenía que sacrificar cosas por ellos. No como una conversación de pareja, sino como una obligación impuesta. Y cuando pasaba la tormenta, venía lo peor. Negaba todo. Negaba lo que había dicho, lo que había exigido, lo que había hecho. Me hizo dudar tanto de mí misma que llegué a sentir que estaba perdiendo la cabeza. Tardé muchísimo en entender que no era sensibilidad mía, era abuso. Cuando por fin reuní fuerza y lo saqué de mi vida, yo estaba destruida. De verdad destruida. Con la autoestima por el suelo, con una crisis nerviosa encima y sin saber ya que era normal en una relación y que no. Pero él no tardó nada en demostrar quién era en realidad. Después de jurar que no podría vivir sin mí, después de todas esas amenazas dramáticas, una semana más tarde ya tenía nueva pareja. Una semana. Eso me partió en ese momento. Porque mientras yo intentaba entender qué demonios me había pasado, él ya estaba montando el siguiente escenario. Y entonces hizo algo todavía peor. Puso su Facebook completamente público. No por descuido, no. Lo hizo porque quería que yo mirara. Quería presumir a la nueva y usar eso como arma para lastimarme. Se la llevó al mismo lugar donde me había pedido matrimonio. Al mismo lugar. Se tomó fotos ahí con ella y con sus hijos, las subió, las puso de perfil y empezó a publicar cosas que claramente iban dirigidas a mí. Algunas eran indirectas. Otras eran rumores directamente maliciosos sobre mi persona. Una campaña barata para hacerme daño desde lejos. Yo nunca le respondí. Nunca lo busqué. Nunca publiqué nada sobre él. Pero sí me afectó. Muchísimo. Tanto, que terminé borrando mi Facebook un tiempo porque sabía que, por curiosidad o por dolor, iba a seguir entrando a ver ese circo que había montado para humillarme. Pasaron los años. Yo seguí con mi vida, reconstruyéndome poco a poco. Recuperar la confianza en mí me tomó más de un año. Y sinceramente, pensé que esa historia ya estaba enterrada. Hasta que un día abrí una cuenta nueva y me apareció en sugerencias de amigos. Y sí, entré a ver. Por curiosidad. Porque una parte de mí quería saber si al menos el tiempo lo había vuelto menos ridículo. No. Su perfil seguía siendo un desastre. Todo público. Toda su vida exhibida. Todo lleno de drama. Y mientras iba bajando, me encontré con algo que él claramente jamás imaginó que alguien guardaría. Publicación tras publicación criticando a su empresa. Llamando payasos a sus jefes. Diciendo que no tenían idea de cómo manejar el negocio. Animando a la gente a no usar sus servicios. Todo escrito por él. Todo público. Todo perfectamente visible. En ese momento me reí, porque por primera vez, el daño no venía de algo que él pudiera negar después. Estaba ahí, negro sobre blanco, firmado por su propia estupidez. Así que hice capturas de pantalla de todo. Abrí un correo falso. Y envié absolutamente todo a su empleador. No exageré nada. No inventé nada. No edité nada. Solo reenvié lo que él mismo había decidido publicar mientras jugaba a hacerse el intocable. Y después pasó lo que tenía que pasar. Ya no trabaja ahí. Eso fue lo mejor de todo. No necesité vengarme inventando historias, ni gritarle, ni exponerlo públicamente. Él solo dejó las pruebas en internet como si estuviera orgulloso. Yo solo me limité a moverlas al lugar correcto. Quiso hacerme daño. Quiso darme celos.
Quiso presumir que me había reemplazado en una semana y que su vida era perfecta sin mí. Y años después, esa misma necesidad de exhibirse fue la que le explotó en la cara. Hay gente que cree que el karma tarda demasiado. Yo creo que a veces solo está esperando a que el idiota adecuado deje su perfil en público.